Seguimos en Voz y Voto y este fin de semana también hubo mucha actividad empresarial y de ejecutivos porque se realizó el coloquio de IDEA en Mar del Plata y La Voz del Interior estuvo ahí con Walter Zanoni. Hola Walter. Hola Federico, gracias ¿cómo por estás? acompañarnos. Bienvenido. La primera Gracias. pregunta que te hago es, por lo que se vio había mucha preocupación, pero ¿qué los preocupaba más a los empresarios y a los ejecutivos? ¿Los cuadernos o la crisis económica? Bueno, mira, yo primero que nada te quiero decir qué es IDEA, porque tiene que ver con esto que vos preguntás. IDEA es un foro conformado por ejecutivos de grandes empresas. Acá no estamos hablando de pymes. O sea, los que esperan un diagnóstico de pymes, no es este el caso. Esos son todos, digamos, los CEOs, los presidentes de grandes compañías. Encuentro al cual van algunos dueños argentinos de grandes empresas, que este año, a raíz de los cuadernos, no fue ninguno. Ajá. No apareció ninguno. Primer efecto, faltazo, digamos, Sí, semifaltazo. primer efecto, faltazo. En algún momento, yo recuerdo hace muchos años que voy, que estaba, qué sé yo, Alfredo Coto de los supermercados, que no está involucrado en nada, vamos a aclararlo, no apareció. pero estaba él, dijo una cosa que al gobierno de entonces no le cayó muy bien y se armó todo un lío. Eso esta vez no ocurrió porque lo que más había eran ejecutivos de grandes compañías. Los cuadernos fue el tema central del coloquio. Los cuadernos, la corrupción, ¿qué pueden hacer las empresas para evitar la corrupción adentro de las empresas y con los políticos? Vos fíjate que en uno de los paneles le pidieron al Congreso que saque la ley de financiamiento de las campañas, una ley que después, indagando un poco, me dijeron que está totalmente guardada en un cajón porque este año va a salir el presupuesto y un par de cositas más y de este tema no se va a hablar. Veremos si el año que viene, antes de las elecciones, se habla de esta cuestión. Y la economía fue el otro tema. Allí estuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estuvo el presidente Macri, estuvo el ministro de Producción, Dante Sica, o sea que fue inevitable hablar de una economía que está en un momento, es difícil encontrar la palabra, es un momento claramente recesivo por lo menos, claro, y de crisis para algunos sectores. Hay un dato que a mí me gustaría remarcar también, que es la Argentina, desde el año 2011 a cuando termine este año, habrá crecido solamente el 1%. Imagínate que para que este país pueda ir absorbiendo la cantidad de chicos que se meten al mercado laboral, etcétera, necesitaría crecer al 2,5 por año, o al 2 por año mínimo. Y va a crecer en 7 años el 1. Un periodo casi perdido, claro. Porque eso después incide en todo, ¿no? Porque claro, si vos no generás empleo, lo que nos llega a todos. Claro. Empleo genuino, no generás aporte. Si no generás aporte, ¿a quién afecta? Al sistema provisional. O sea, todo tiene que ver con Ahora, todo. cuando los empresarios, los CEOs, los ejecutivos se juntan y hablan, ¿hacen una autocrítica también de lo que pasa en el país o echan culpas hacia afuera? Bueno, ese es un punto central. Ellos en el debate sí hacen mucha autocrítica. Los he escuchado varias veces decir, deberíamos haber hablado antes, cuando se referían a la etapa del kirchnerismo. Deberíamos haber hablado antes, deberíamos haber salido a decir que había cosas que no estaban bien y que había cosas que nos afectaban como país, como sociedad, etcétera. Por ahí les cuesta más decirlo públicamente, claro, en un canal de televisión o en un diario, pero puertas adentro sí hacen bastante autocrítica. Bueno, sobre todo los jóvenes, porque esto también me gustaría decir. Hay un gran cambio generacional en las grandes empresas de la Argentina hoy. Las grandes compañías están siendo manejadas por, yo que soy más grande voy a decir así, por chicos de 45 a claro, 50 años. Y uno supone que esos chicos son chicos de la democracia, ¿no? Claro, mira. Tiene una mirada distinta. Deberían, por lo menos. Claro. Bueno, además de cubrirlo para el diario, también trajiste algunos testimonios en video que, bueno, ahora vamos a ver. Uno de ellos fue de Eduardo D'Alessio, que hace una encuesta hace muchos años en el ámbito del coloquio. Y bueno, muestra un poco cuál es el ánimo entre los empresarios y demás. Primero vamos a ver la nota y después nos agregás, nos contás algo más sobre el tema. Evidentemente los resultados no han sido lo que estaba previsto un año atrás cuando nos encontramos acá mismo. En ese momento dijimos que era el mayor optimismo en 23 años
indudablemente no estaba prevista la crisis que sobrevino después, y esto ya lo hemos visto en el avance que hicimos en el mes de junio. En este momento ha continuado la pérdida de rentabilidad y de volumen de las empresas, pero existe un cauto optimismo en el sentido de que la situación va a estar entre igual y mejor para el próximo semestre. Número uno es el problema inflacionario y la causa del mismo, que se entiende que es el déficit de la balanza de pagos y el déficit fiscal principalmente. Porque en la Argentina, lamentablemente, está empezando a haber un principio que se llama desocupación estructural, donde hay sectores que no se pueden incluir en la actividad económica, pero hay otros sectores que son escasos. 70% de las empresas tienen cargos que no han podido cubrir hasta el día de hoy. Bueno, inflación, una de las preocupaciones que va a la cabeza entre los empresarios. Sí, por supuesto. Y ahora se agrega un poco la caída de consumo. Vuelvo a decir, son grandes compañías, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y vos fíjate cómo la tasa de interés, de la cual en este programa yo he visto que han hablado muchísimo también, les pega distinto, porque a una pyme la tasa de interés le pega en el día a día. O sea, no me alcanza la plata, tengo que ir al banco, tengo que vender un cheque para pagar los sueldos, para pagar a los proveedores, etcétera. Pero a las grandes empresas, ¿cómo les pega la tasa de interés? Por el lado de las ventas. Consumo. O sea, una fábrica de autos, para vender autos necesita financiarlo en 84 cuotas. Si no hay una tasa razonable, ese auto en cuánto termina de acá a 84 meses. Sí. Entonces las ventas se le planchan. Claro. O los que venden bienes durables electrodomésticos, por ejemplo, los autos también son bienes durables. Un lavarropas, si vos no tenés una tasa acorde, ¿cómo la financias? Entonces la tasa les pega por el lado de las ventas, ¿no? Ahora, también hay preocupación en el gobierno, ya hablando de lo que dicen en el futuro, por las expectativas, ¿no? Las expectativas habían sido muy buenas al comienzo, fueron bajando. Hoy, ¿qué pasa? Porque la encuesta también midió el optimismo que tenían los empresarios. Había sido muy grande al principio. ¿Qué pasa con 2019? ¿Qué creen que va a pasar con 2019? Cuando era chico decíamos porrazo, ¿no? Nos dimos un porrazo. Bueno, las expectativas del año pasado, que eran bastante buenas, digamos, del término medio estaban 4 o 5 puntos para arriba, terminaron hundidas muy abajo. Muy abajo. Y ahora de nuevo la expectativa empresarial es del término medio un poquito para arriba. Pero también depende de la inflación y depende de la tasa de interés. A ver si en el primer trimestre del año que viene se pueden reactivar un poco las ventas. Claro. ¿No? Ahora un poco, incluso aparte de lo que yo leía de tu cobertura, es un sector en el que el apoyo a Macri sigue bastante sólido, digamos, en gran medida por miedo, digamos, porque no gusta el peronismo, que es lo que está en la otra vereda. Sí, no obstante ellos invitan siempre a referentes de la oposición. Claro. Le invitaron en esta edición a Pichetto, a Marcos Labaña, y por ejemplo por el lado del oficialismo estaba Luciano Laspina. Bueno, Pichetto y Labaña le dijeron de todo por Luciano Laspina sobre la marcha de la economía. Pero sí, prefieren algo más cercano a Cambiemos hasta cierto punto, porque ya están viendo qué más hay arriba de la mesa. Claro. En la mesa de Cambiemos, además de Macri, ¿qué más hay? Y ahí Vidal habló casi como si fuera una candidata para otra cosa, no para gobernadora de Buenos Aires. Otro de los que estuvo también es Cristiano Ratazzi, un hombre clave para la industria argentina, pero sobre todo para Córdoba, ¿no? Su relación con Fiat, es el hombre fuerte, y también dejó algunos conceptos sobre lo que está pasando en la economía. Lo vemos también y después charlamos sobre eso. Esa cuestión del dólar ya está tan en la cabeza de la gente que a veces tenés que tomar medidas que para mí son excesivas, de encontrar una tasa de interés de más del 70% para tratar de estabilizar un dólar. Ese no es un dólar real de equilibrio, porque con tasa del 70 y pico % matás a toda la economía real. Y nadie más te tiene confianza ni en el carry trade. Entonces hay que bajar rápidamente la tasa de interés a un nivel lógico, algo más de la inflación, y encontrar un equilibrio del dólar en función de eso.
no pensar como pensaron al principio, que los argentinos iban a ahorrar en pesos. Va a llevar 10 años para llevar los argentinos a ahorrar en pesos. Brasil recuperó menos rápidamente de lo que pensábamos, pero sí pasamos de 5.000 autos vendidos a 45.000 en vez de 55.000. El año que viene pensamos exportar más aún. Depende mucho del mercado brasileño. Allá en Nico ya se sabe quién va a ganar, pero no se sabe qué va a hacer. Bueno, para cerrar, Ratazzi dice que va a llevar 10 años para que la gente ahorre en pesos si es que llega alguna vez esa situación. Sí, 10 años en Argentina son plazos que no conocemos. Ahí al final él se refería a la fábrica de Córdoba, ¿no? La fábrica de Córdoba depende totalmente de la reacción de Brasil. Por eso las elecciones en Brasil para los cordobeses, si para Argentina son importantes, para los cordobeses son 2 veces más importantes, porque tenemos muchos negocios vinculados con Brasil. Y el otro tema de Ratazzi que me gusta remarcar es, él hace muchos años que viene hablando de la inflación. O sea, uno puede discrepar con Ratazzi en lo que quiera, pero es uno de los empresarios que más ha dicho, ojo con la inflación, ojo con la inflación. Bueno, acá la tenemos entre nosotros bien alta. Bien. Gracias, Walter. Agradecemos también el trabajo, notas exclusivas para Voz y Voto que hizo en Mar del Plata, así que las vimos recién. Interesantísimo. Gracias a usted. Sería bueno para sumar el bajo palabra de los empresarios, sí, de los Walter. empresarios.